Yo sé que tal vez algunos dicen, ¿a dónde se fue el año 2018? No te quiero asustar, pero mañana es el primer día de octubre y ya como pastor mi corazón y mi visión está hacia el 2019. Todavía tenemos mucho que hacer en estos siguientes 3 meses y cosas emocionantes que Dios va a hacer entre nosotros. Pero Dios ya está moviendo algo en mi corazón acerca del año que viene y nuevas cosas que Él quiere hacer entre nosotros. Y si pudiera explicar eso en 2 palabras sería esto: vidas cambiadas. Quiero decirte, esta iglesia existe para ver vidas cambiadas. Está bien que no muchos dijeron amén, no tienen que decirlo, tampoco quiero un amén forzado, ¿no? Como obligado, pero yo creo que ahorita con lo que vamos a empezar a compartir les va a caer el 20 de lo importante y poderoso que son esas 2 palabras, vidas cambiadas. Si tienes su Biblia, busca conmigo en Romanos 12, el capítulo 12, el verso 1. Si usan una Biblia digital, busca ahí con nosotros en Romanos 12, verso 1. Estoy leyendo mis escrituras hoy de la Nueva Traducción Viviente. Y dice lo siguiente en Romanos 12, 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, verso 1 y 2 va a ser nuestra base. No solamente hoy, lo más seguro por un par de semanas más, porque yo creo que es una palabra de Dios para nosotros como iglesia. Romanos 12, verso 1 y 2. Y quiero traer tu atención al verso 2, a una frase en particular. Dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Si uno está alrededor del ambiente de una iglesia, lo más seguro es de que escuchará una frase que tiene su origen en la Biblia, que es la frase nacer de nuevo. Y la razón que se dice esta frase es porque es el concepto más fuerte de lo que es el Evangelio. Quiero decirte lo siguiente: el poder del Evangelio está en vidas cambiadas. Voy a dejar que eso vaya cocinando un poco en tu corazón. Pero quiero decirte que el Evangelio no es una tradición, no es una filosofía, no es un pensamiento, no es una idea. El Evangelio y el poder del Evangelio está en vidas cambiadas. El Evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias son que tú puedes cambiar. Posiblemente en algún momento en tu vida has empezado a creer una mentira, que el cambio ya no es posible para ti. Pero estoy aquí para decirte que tengo buenas noticias, que tú puedes cambiar. Amén. No tienes que ser la misma persona que siempre has sido. Tú puedes ser una creación nueva.
Otra frase cristiana, porque viene de la Biblia, nacer de nuevo, ser una criatura nueva, una creación nueva. Son conceptos tan poderosos si lo vamos pensando, de que tú, aunque siempre has sido de tal manera, puedes ser diferente. No importa lo que has hecho, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, nunca es demasiado tarde para cambiar. Este es el poder del Evangelio. Vidas cambiadas. Te quiero contar una de mis historias favoritas. Algunos seguro ya la han escuchado porque me encanta contar esta historia. Hace muchos años, un pastor hispano que vivía en los Estados Unidos, pero que viajaba todo el tiempo a Latinoamérica, fue invitado a ministrar en El Salvador. Y llegó a un lugar bastante pequeño, era un lugar donde máximo cabían 200, 300 personas. Y llegó la primera noche, y él iba a ministrar a lo mejor unos 3 días, ahí 3 noches seguidas, como una campaña, como una cruzada, como una conferencia. Y él predicó por la primera noche que llegó, se llenó bastante el lugar con su capacidad máxima. Y la siguiente noche llegaron aún más personas y no cabían dentro del lugar. Entonces todos estaban emocionados. Pues llegó la tercera noche y había una fila fuera de personas, porque cada noche, esas primeras 3 noches, Dios estaba sanando a las personas, gente estaba conociendo a Cristo, gente que no era creyente empezó a creer en Dios, y hubo un avivamiento rápido en 3 días en una comunidad bastante pequeña. Entonces los pastores de la ciudad hablaron con este evangelista que había ido para ministrar en esos 3 días y dijeron: no sabemos cómo anda de horario, pero queremos extender esto por unas 2 semanas más. Y ya no cabe la gente, hemos tenido que rechazar a muchos porque no hay lugar, entonces queremos rentar un estadio. Y pues el evangelista dijo: wow, qué presión, pero ok. Entonces rentaron un estadio grande de fútbol ahí en El Salvador, y la primera noche que cambiaron la cruzada, la conferencia al estadio, se llenó. Y cuando hizo llamado de salvación pasaban miles de personas. Dios sanó a personas de manera milagrosa físicamente, y una cosa después de la otra, y era éxtasis espiritual para todos los que estaban alrededor de este evento. Y lo que comenzó como 3 días terminó siendo 3 semanas de avivamiento, que miles de personas fueron transformados de una manera increíble. Entonces este pastor ya tenía pendiente una invitación de ir y ministrar en Venezuela. Entonces él llamó a los hermanos de Venezuela y dijo: hermanos, tengo que contarles que Dios está haciendo algo maravilloso en este momento, no lo puedo creer. Comenzamos con 200, 300 personas y terminaron siendo 20,000 personas, y fuimos de una iglesia pequeña a un estadio grande. Entonces prepárense, no sé qué lugar piensan hacer el evento en Venezuela, pero cámbialo a un estadio, por favor. Los pastores medios asustados, ¿no? Bueno, ok, pues te vamos a confiar. Entonces rentaron el estadio ahí en Venezuela. Llegó este evangelista súper lleno de fe, ¿no? Y entonces llega y la primera noche en este estadio para miles de personas llegaron como 200 personas. Y todos los pastores así preocupados, pero el evangelista dijo: no se preocupen. Así comenzamos también en El Salvador, pero espérense, o sea, Dios va a hacer algo tremendo. Entonces la primera noche hizo un llamado y pues nadie respondió. Oró por enfermos y nadie se sanó. Y como que nada sucedió. Los pastores bien asustados dijo: no se preocupen, es que mañana la gente va a traer personas y vamos a ver una cosecha grande. Mañana será el doble, si no más. Entonces la siguiente noche llegó, entraron al estadio, y en vez de 200, 300 personas en este lugar para miles, había 100. Y ahora sí, el evangelista se empezó a preocupar y dijo: ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Los pastores súper preocupados, mirándole como que: hey, ¿qué onda? Te confiamos.
Tú dijiste que rentáramos el estadio, esto cuesta miles de dólares a la noche. No se preocupen, y se hizo así fuerte, ¿no? Enfrente de ellos, no se preocupen. Entonces llegó al hotel esa noche y poquito frustrado diciendo, Dios, por favor, ¿dónde está la cosecha? Manda a la gente, ¿no? Siguiente noche, los mismos 100 personas. Hizo llamado, nadie pasó, nada sucedió. Los pastores ya estaban súper preocupados. Llegó la sexta noche, después de 5 noches de miseria, de un ambiente para llorar, o sea, horrible el ambiente, nada estaba sucediendo, nadie estaba siendo transformado, nada estaba sucediendo. Entonces, esa última noche antes de ir, él dijo, Dios, es mi última noche aquí, tenemos que cancelar lo que habíamos rentado. Te pido, Dios, por favor, más por lo menos una persona. Yo no quiero regresar a los Estados Unidos y tener que decir a mi iglesia, a mi esposa, que fui para Venezuela y 0 sucedió, nada. Entonces, Dios, ten misericordia, por favor, una persona. Y lloró y oró y lloró y oró. Dios, por lo menos una persona. Llegó al estadio, mismas 100 personas. Estaba predicando enojado. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me llevaste de lo que experimentamos en El Salvador a esto aquí en Venezuela? ¿Por qué, Dios? Entonces, llegó al final de su sermón, después de predicar frustrado y enojado, y no quería él hacer un llamado, pero dijo, bueno, yo sé que son las mismas 100 personas, nadie ha pasado las otras noches, yo no creo que van a pasar esta noche, pero ni modo, es mi última noche de aquí, me voy en avión. Entonces hizo un llamado. Y por supuesto, los 100 personas, nadie respondió, nada sucedió. Pero a la distancia vio un hombre entrando al estadio que nunca había visto. Y más que se acercaba a este hombre, más pesado, se pintó el cuadro. Porque cuando vio el hombre, era obvio que no se había bañado en meses. Su forma de caminar era obvio de que había tomado, y cuando ya se acercó muy cerca al evangelista, el evangelista dice que olía tan fuerte este señor que cuando fue para imponer manos decidió solamente poner 2 dedos así en su frente porque no lo quería tocar. Entonces oró por él así, no proclamando paz, nomás no quería tocarlo más que eso y le tocó así. Oró por él, le guió en una oración de salvación, y el mismo evangelista pensando, este brother anda tan borracho que ni va a recordar lo que pasó, pero lo voy a hacer por obligación, y lo hizo. Y se fue enojado, frustrado y triste de Venezuela. Regresó a casa aquí en los Estados Unidos y consideró renunciar del ministerio por la pena que él sentía, por el fracaso que había experimentado. Unos años después recibió una llamada de Venezuela, de parte de una iglesia que él no conocía y de un pastor que él no conocía, y dijeron, queremos invitarle, Dios está haciendo cosas maravillosas aquí, por favor, queremos que venga a nuestra iglesia. Y él dijo, no, la última vez que yo fui a Venezuela todo me fue mal, no gracias, no, por favor, es importante que vengas, eres muy especial para nosotros, hemos visto tu ministerio. Y dijo, no, y por favor. Entonces por fin accedió y se fue para Venezuela. Llegó, lo recogieron del aeropuerto, lo llevaron a un hotel muy bonito y le dijeron, el pastor estará aquí a las 6 de la tarde para recogerte. Dijo, ok, muy bien. A las 6 bajó al lobby y llegó un señor en un coche del año, muy bonito, de lujo, y salió el pastor, un hombre muy guapo, bien vestido, y se presentó con este evangelista y se metieron al coche, el coche súper limpio, traía perfume muy agradable, el pastor todo de primera clase. Llegaron a la iglesia, una iglesia súper bien organizada, un ambiente apasionado en adoración,
Y mientras el evangelista invitado estaba ahí en la primera fila adorando al Señor, él dijo, wow, qué contraste a la última vez que estuve aquí en Venezuela, ¿no? Y él dando gracias a Dios por haber redimido ese país en su corazón, ¿no? Y durante ese momento de adoración, el pastor le miró al evangelista antes de que él subió a predicar y le dice, tú no te acuerdas de mí, ¿verdad? El evangelista dijo, no, pues por supuesto, nos acabamos de conocer ahorita en el hotel. Dice, no, yo te conocí hace muchos años. Y el evangelista quedó bien confundido y dice, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Dice, yo antes era un hombre de negocios y tuve mucho éxito, pero mi esposa me dejó, mis hijos me abandonaron, empecé a tomar y el alcohol arruinó mi vida. Llegué a ser un hombre de la calle. Y una noche yo iba caminando, pasé por el estadio, escuché una voz de un hombre hablando. Fuiste tú. Y me acerqué y tú oraste por mí y entregué mi vida a Cristo y Él cambió mi vida. El evangelista no sabía cómo reaccionar, tuvo ganas de llorar, sabía que tenía que subir a predicar, pero no pudo contener sus emociones. Empezó a llorar y le dio gracias a Dios. Y le pidió perdón a Dios por haber juzgado las cosas por los ojos de los hombres. Porque para todos los demás fue todo un fracaso. Pero ahora él estaba en una iglesia creciente, grande ya, viendo el fruto de una vida cambiada. Una vida cambiada. Regresamos al texto. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Quiero enfatizar algunas palabras de este texto, esta base que vamos a estar estudiando en estos días. Y para los que están tomando notas, quiero que noten ahí esa frase, entreguen su cuerpo a Dios. Y el punto número 1 es, una vida cambiada resulta en un cuerpo cambiado. Ahora, antes de que te preocupes de que te voy a poner en un régimen de ejercicio y a dieta, quiero que entiendas que hablar del cuerpo no se limite a cosas de nuestra figura o de nuestra condición física en cuanto a ejercicio o nutrición o dieta. Aunque hay un lugar para nosotros para entender de que debemos de cuidar nuestro cuerpo, no porque debemos de compararnos con los demás. Escuché a un pastor, Jimmy Evans, decir una vez, jamás voy a comparar el cuerpo de mi esposa que ha tenido a mis hijos con el cuerpo de otra mujer. No es justo. Nosotros estamos en una sociedad que continuamente está comparando esta persona con esta persona. Estamos viviendo en días, de los días más visuales que la sociedad ha vivido. Y quiero que entiendas algo, hay un lugar para lo que es salud, nutrición, dieta, ejercicio, como un cristiano. Pero no es para medirnos contra personas que vemos en fotos y en video, porque muchas veces esas cosas han sido manipuladas, aún a veces de gente que conocemos, que van manipulando. Tú los ves en Instagram y dices, así no pareces en persona. Te das cuenta que hay aplicaciones que usan como para modificar algunas cosas. Pero bueno, anyways, como decimos en inglés, anyways. Dios, cuando habla de nuestro cuerpo, no es para compararnos y entrar en vanidad.
Pero la razón que debemos de hacer ejercicio, cuidar lo que comemos, es para poder glorificar a Dios y entender que toda nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestro cuerpo pertenece a Dios. Nota esto. Romanos 6:13 dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Vamos a entender algo por un momento. Quiero que notes algunas frases en este verso. Dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Podemos ser esclavizados en nuestro cuerpo, servir al pecado. Porque cuando hablamos del cuerpo, no solamente de figura y de apariencia, sino también es la manera que usamos nuestro cuerpo. Ahora, hay un dicho en inglés que es el elefante en el cuarto, ¿no? O sea, en el salón. Obviamente, una de las cosas que aún la Biblia aclara, donde más se presta para el pecado en cuanto a hablando de nuestro cuerpo, es de pecado sexual. Y eso es un estudio para otro tiempo, pero es una parte donde tenemos que estar alertos y asegurar de que estamos viviendo en pureza sexual con nuestro cuerpo. Pero segundo, hay otra parte de nuestro cuerpo que no tiene que ver con el sexo, no tiene que ver tanto con acciones, sino con palabras. Es esta frase aquí, que se llama la lengua, es parte de tu cuerpo. Y tenemos que entregar esta parte del cuerpo también, la lengua, para glorificar a Dios. Chismes, rumores, murmuración, mentiras, todas esas cosas son cosas que tienen que ser cambiadas. Ese es un punto. Ahora, otro punto que quiero que noten en este verso, dice: en cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. No lo hice énfasis aquí en las pantallas, pero quiero que notas unas palabras. Primero, a ver si puedo hacer como el pronóstico, ¿no? Primero nota acá, no soy muy bueno así, pero en cambio dice: entréguense completamente a Dios, porque antes, todos dicen conmigo, antes estaban muertos, pero ahora, ok, vamos a verlo otra vez. Antes, pero ahora, ok, muy bien. Pero ahora tiene una vida nueva. Cuando se habla de las fechas, una de las fechas que se habla, a veces uno dice fue, tal vez lo ves escrito en 1000 AC. ¿Qué quiere decir AC? Antes de Cristo. O dice en el año 1000 DC, después de Cristo. O AD, perdón. Se escribe normalmente AD, ¿no? O DC. Pero después de Cristo, ¿no? Entonces, dependiendo si es latín o español o inglés, pero son maneras de marcar las fechas del mundo antes de que llegó Cristo o después de Cristo. Y mi pregunta para ti hoy, lo que queremos llegar a entender con dos versos de Romanos 12 es: si hay un contraste, una diferencia en nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. Esa es la pregunta. Porque esta es evidencia de una vida cambiada. Poder decir antes, pero ahora. Y pregunta para ti es: ¿cuáles son esos ejemplos en nuestra vida que pudieras compartir con alguien? Sí, lo que pasa es que antes yo hacía, decía, pensaba, era, pero ahora este contraste debe de ser bien fuerte. Porque todo esto
Esto, el reino de Dios, el Evangelio, la iglesia, la Biblia, gira alrededor de dos palabras superpoderosas: vidas cambiadas. Y la manera de identificar una vida cambiada son con dos palabras: antes, ahora. Ese es el contraste que estamos buscando. Esa es la manera que vamos a medir el éxito de esta iglesia. Mira, si nosotros vamos a medir el éxito de esta iglesia con asistencia, invitamos a nuestros amigos Miel San Marcos y aquí se llena hasta atrás. Esa no es la manera que medimos el éxito. Yo tengo una amistad, mi esposa y yo, con ellos, con Josh y con Luis y con todos ellos. Son personas lindas. Dios los está usando en gran manera, como antes usaba a fulano y en el futuro va a usar a otra persona y mucha gente va a llegar. Y eso es bonito y es glorioso y nos encanta. Esa no es la manera que vamos a medir el éxito en esta iglesia. La manera que vamos a medir el éxito es a través de vidas cambiadas. Por eso existimos. Cristo no murió para que yo pueda vender muchos libros, para que yo me haga famoso, para que llenamos estadios. Cristo murió para cambiar vidas. Por eso existimos, por eso estamos aquí. Entonces, una de las maneras que vamos a entender, según Pablo en Romanos 12, a través del Espíritu Santo, que una vida ha sido cambiada, es a través de un cuerpo cambiado. Todo lo que yo hago con este cuerpo, si este cuerpo es un instrumento para servir al pecado como un esclavo, o si este cuerpo es un instrumento para glorificar a Dios. Nota lo que dice en 1 Corintios 6, 19. Dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. No es una sugerencia, no es una idea, es un mandato. Honren a Dios con su cuerpo. Pregunta: la manera que funcionas físicamente, tu cuerpo, sea de salud, nutrición, de tu lengua, de tu pureza sexual, lo que sea, que tiene que ver con este cuerpo, es diferente ahora que conoces a Cristo. Hay una diferencia entre la versión tuya de antes de Cristo y de ese después de Cristo. Esa es la pregunta. Es más, te lo hago de otra manera y te confieso algo que a mí me pasó como joven. Cuando uno ha vivido una vida loca, como Ricky Martin, y después conoce a Cristo, y la transformación es muy dramática, ¿no? De que yo antes mataba a la gente, yo antes era un drogadicto, ¿verdad? Todos quedamos, wow, gloria a Dios. Y yo creciendo en la iglesia, soy cuarta generación de cristianos en mi familia, y yo creciendo en la iglesia, cuando yo escuchaba esos testimonios, dos cosas sucedían. Primero me emocionaba mucho, me alegraba, wow, qué padre. Y después me ponía triste, porque yo pensaba, ¿y cuál va a ser mi testimonio? Pues en la escuela dominical una vez le robé una galleta a un niño, ¿verdad? Y yo pensando, ¿cómo voy a escribir un libro de eso, no? No sé si me van a invitar a la radio para compartir eso. Entonces yo hasta consideraba, pues tal vez debo de meterme en las cosas del mundo un ratito, ¿no? Para sacar un buen testimonio. Bueno, uno se da cuenta, aún si crece en la iglesia, que uno tiene que enfrentar el pecado y es tentado como cualquier otra persona. Entonces, tal vez en tu caso, si tu testimonio no es tan extremo,
Tal vez la pregunta no es tanto de hace a DC, de antes de Cristo a después de Cristo. Tal vez la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué tan diferente es mi vida, mi hogar, la música que yo escucho, las películas que yo veo, las palabras que yo digo, comparado con mi vecino que no conoce de Cristo? Esa es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que entender dos cosas. Son doctrinales, son maneras de que te vas profundizando en la palabra de Dios y de conceptos teológicos. Número uno muy sencillo, muy obvio, muy importante, más glorioso, es la salvación. Eso es un evento. Yo me acuerdo, hablando de escuela dominical, yo me acuerdo un domingo en la mañana, cuando yo tenía 6 años de edad, en San Luis, Missouri, entregando mi vida a Cristo. Es la primera vez que yo recuerdo, a lo mejor lo había hecho ya 43 veces en las otras reuniones de escuela dominical como niño, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de esa vez, y poco después recibí el Espíritu Santo y después de eso fui bautizado en agua. Pero la salvación es un evento, es algo que puedes marcar en el calendario. Esta fue la fecha que yo conocí a Jesús, que yo le pedí perdón de mis pecados y que Él cambió mi vida. Esa es vidas cambiadas, eso es algo glorioso. Y antes la iglesia en general hacía ese proceso muy complicado y muy difícil. Ahora, no queremos hacer esto como algo barato, como algo fácil o no entender la importancia, pero por otro lado, lo único que uno tiene que hacer para ser salvo es creer en Dios, confesar tus pecados. Es lo que la palabra dice en Hechos 2, 38, en Romanos 10, 9 y 10. Si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Cristo es Señor, que Él es nuestro Salvador, que lo necesitamos, que necesitamos el perdón de nuestros pecados, pues nosotros seremos salvos. Pero el problema con esto, si lo enfatizamos demasiado, es que con sobreenfatizar el evento de la salvación, podemos ignorar el proceso de la santificación. Te voy a explicar cómo funciona el legalismo. El legalismo te da la santificación, la enseñanza de santificación primero, todo lo que tiene que cambiar en tu vida, para que puedas llegar a la salvación, y eso es incorrecto. Nunca seremos lo suficientemente buenos para ser salvos. No tenemos que cambiar todo antes de recibir a Cristo. Es más, no podemos cambiar todo antes de recibir a Cristo. Entonces hay un balance precioso entre lo que es el evento de la salvación y el proceso de la santificación. Entonces, para algunos, tu vida ser cambiada, tal vez es la primera vez que hoy vas a orar a Dios, le vas a pedir perdón de tus pecados, y eso va a ser una fecha hoy que siempre vas a recordar. El último día de septiembre de 2018 tú entregaste tu vida a Cristo y tu vida será diferente. Vas a ser una vida cambiada. Simultáneamente, si tú tomaste esa decisión la semana pasada o hace 30 años, quiero decirte que todavía hay un proceso de santificación que Dios quiere hacer en tu vida. A menos de que ya llegaste a la perfección. Y si ese es tu caso, te felicitamos. Has logrado algo que ni Pablo logró. Él lo admite en Filipenses 3. Dice: no que ya he alcanzado la perfección, pero una cosa hago, prosigo hacia la meta que tengo en Cristo Jesús, olvidando todo lo que queda atrás, voy hacia adelante. Entonces todos nosotros todavía tenemos espacio para cambio. Todavía hay cosas en nuestra vida que tienen que ser cambiadas. Entonces, si tú no conoces a Dios, tu vida puede ser cambiada. Si le has servido por 30 años, tu vida puede ser cambiada. Y esta iglesia gira alrededor, existe y es apasionada para vidas cambiadas. Por eso existimos. De nuevo vemos el texto, nuestra base, ahora en el verso 2 de Romanos 12.
Y quiero traer tu atención a otra palabra aquí importante. Ya en el primer verso habló del cuerpo, ahora notamos que dice las conductas. No imiten las conductas. Entonces vamos a entender qué es una conducta. Porque el punto número 2 es una vida cambiada, son conductas cambiadas. Conducta es manera de comportarse una persona en una situación determinada o en general. Es la manera que nosotros nos portamos. Es nuestra conducta, son nuestras acciones. Conducta es lo que tú haces versus costumbres que son lo que la sociedad hace. ¿Entiende esa diferencia? Porque ahí en Romanos 12:2 dice, ni las conductas ni los costumbres de este mundo. Entonces, conductas son las cosas que yo hago, costumbres son las cosas que la sociedad en general acepta como lo normal. Ahora, desafortunadamente confundimos normal y común. Es muy común el adulterio, pero no debe de ser normal. Y no entendemos esta diferencia. El hecho de que algo llegue a ser muy común en la sociedad no lo hace normal. Pero desafortunadamente nosotros decimos, pues si todos lo hacen y si es muy común, entonces debe de ser normal. ¿Por qué tengo que mostrarles eso? Porque si no, vamos a justificar nuestras acciones no basados sobre la palabra de Dios ni de moral ética de una sociedad que ni cree en Dios, sino vamos a basar nuestra moralidad sobre la cantidad de gente que lo hace o que no lo hace. Por eso cuando éramos niños, nuestros papás nos hacían esta pregunta. Cuando decíamos, es que todos los demás lo están haciendo. Y nos decían, ¿y si todos los demás se brincan de un edificio, tú lo vas a hacer también? Sin saberlo, nuestros papás nos estaban marcando la diferencia entre qué es común y qué es normal. Entonces tenemos que tener cuidado ahí. Pero antes de hablar de costumbres, que es de la sociedad, vamos a hablar de conducta, que tiene que ver con mi persona. Recuerda, manera de comportarse una persona en una situación. Nota lo que dice en Efesios 4:31. Dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. En este verso vemos un contraste. Antes yo, ahora yo. Antes, amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Ahora, perdono a los demás, soy de buen corazón, soy amable. ¿Notan la diferencia? Es el contraste, es la diferencia de un antes de Cristo y un después de Cristo. Colosenses 3, verso 7 dice, ustedes solían hacer cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Pastor, ¿es malo decir malas palabras? ¿Por qué? Aquí lo dice. Si nuestro vocabulario es el mismo ahora que fue antes de conocer a Cristo, falta una transformación. Si nuestro vocabulario es el mismo de nuestro vecino que no conoce a Cristo,
estamos diluyendo el poder del Evangelio. Nos ha faltado algo. El poder del Evangelio son vidas cambiadas, que resulta en un cuerpo cambiado, que resulta en conducta cambiada. Verso 9. No se mientan unos a otros. Pastor, le tuve que decir una mentirita. Puedes poner ita al final y todavía sigue siendo una mentira. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja, no está hablando de tu esposa, la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Han quitado la vieja naturaleza pecaminosa. Se han vestido con la nueva naturaleza. Son renovados. Antes, pero ahora, AC, DC, antes de Cristo, después de Cristo. Esta es la pregunta hoy. Vamos a aprender en estas semanas, porque voy en el punto número 2 de 5, y ya vamos a terminar. Vamos a aprender que la manera de cambiar el mundo es cambiar nuestra sociedad. La manera de cambiar nuestra sociedad es cambiar nuestras costumbres. La manera de cambiar las costumbres es cambiar nuestra conducta. Porque lo que va a pasar es de que el cambio no va a empezar por afuera y se mete hacia adentro. El cambio comienza desde adentro y se manifiesta, como aprendimos en Juan 15, da fruto. Por el cambio que está sucediendo en nuestro interior, se nota por lo exterior. Lo que la religión o legalismo promueve es cambios exteriores antes de cambios interiores. Es haz esto y no haga aquello y después ya tal vez vas a sentir algo, conocer algo, vas a tener una relación con Dios. Y eso se presta para el legalismo y no funciona. Lo que tiene que suceder es un cambio adentro, que por un corazón cambiado, ya mi cuerpo es cambiado, mis palabras son cambiadas, mi conducta es diferente, que causa con tantos de nosotros con conducta diferente cambiar costumbres, que cambiará nuestra sociedad, que cambiará nuestro mundo. ¿Quieres cambiar el mundo? Cámbiate a ti mismo. O mejor dicho, permite que Dios te cambie, porque Él te quiere dar un nuevo corazón. Te invito a cerrar tus ojos por un momento. Padre, apenas vamos comenzando estudiando estos versos de tu palabra. Tu palabra que es mucho más que un buen libro de sabiduría, de literatura, de historia, de inspiración. Tu palabra que es viva, es sobrenatural, porque sigue hablando a nosotros hoy. Y aunque usaste como instrumento a Pablo en este caso, a otros escritores en la palabra de Dios, sabemos, Señor, que estos son tus palabras para nuestra vida. Esta es la Sagrada Escritura.
Y hoy, Señor, la aplicamos a nuestra vida. Te pedimos perdón, Dios, si en algún momento nos hemos estancado en el proceso de la santificación. Si hemos justificado pecados en nuestro cuerpo, en nuestra conducta y en otras cosas, Dios, te pedimos perdón. Y hoy pedimos por avivamiento en nuestra relación contigo. Antes de pedirte, Dios, por las naciones, por la ciudad, aún por nuestra propia familia, comenzamos con nosotros mismos con una oración muy sencilla. Cámbiame. Cámbiame. Con cada ojo cerrado, yo no sé si hay alguien aquí en este lugar, espero que todos, que estarían dispuestos a hacer tal vez la oración más corta, más sencilla y más poderosa que tú y yo podemos seguir orando. Nomás diciendo, cámbiame. Como iglesia, nuestro deseo es que cada vez que entras aquí, que vas a sentir algo, que cada vez vas a aprender algo, pero sobre todo es de que vas a cambiar algo. Porque el poder del Evangelio está en vidas cambiadas. Y no sé si estarías dispuesto hoy a hacer una oración muy corta y súper importante de decir, cámbiame. Si estás dispuesto a hacerlo, ahí donde estás, no tienes que gritarlo, pero tampoco te tienes que mantener callado. Di al Señor, cámbiame. Dilo con todo tu corazón. Si estás dispuesto, dile, cámbiame. Cámbiame. Para algunos que están aquí, esa es la oración de santificación. Dios, sigue cambiándome. Para otros que están aquí, es tal vez tiempo para decir esa oración por primera vez en tu vida, y es la oración de salvación. Cámbiame. Y hoy será tu fecha, la fecha que marca antes de Cristo y después de Cristo. Cámbiame. Con cada ojo cerrado, quiero preguntar a nuestros amigos que están aquí, que nos están mirando, si tú no has hecho a Cristo el Señor de tu vida, hoy Él quiere cambiarte. Tengo buenas nuevas. Nunca es demasiado tarde para cambiar. No importa qué has hecho, no importa qué has dicho, qué has creído, nunca es demasiado tarde para cambiar. Si tú quieres hacer a Cristo el Señor de tu vida y quieres experimentar esa transformación, ese cambio, donde Dios va a borrar todos tus pecados y va a preparar el cielo para ti, para que no tengas miedo de la muerte, sino tú sabes que ya eres una persona cambiada y transformada y tienes la esperanza del cielo. Hoy puedes salir de este lugar con esa esperanza, con esa paz. Con cada ojo cerrado quiero preguntarte, si eso eres tú, que levantes tu mano. Mantén tu mano levantada, porque hoy puede ser tu día de cambio, de transformación. Gracias a Dios por estas personas que están levantando sus manos en este momento. No te voy a pedir que te levantes ni que vayas a otro lugar, nomás ahí donde estás sentado. Te voy a dirigir en una oración. Gracias a Dios por cada uno en el balcón, aquí abajo, mirándonos en este momento. Levanta tu mano bien en alto
Iglesia, para darles fuerza a los que tienen su mano levantada, repite esta oración después de mí. Padre Celestial, cámbiame. Ven a mi vida. Renueva mi mente. Transfórmame y cámbiame. Creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Te serviré, te seguiré en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor por lo que Él ha hecho. Gloria a Dios. Gloria a Dios.